Existe una explicación para algo que siempre te confundió, pero casi nadie tuvo el valor de unir las piezas. Y si te dijera que la respuesta no está donde te dijeron que buscaras, sino escondida en un lugar que la propia historia prefirió mantener en la sombra, hoy vas a entender por qué ciertas civilizaciones surgieron de la nada, ya dominando conocimientos que desafían el sentido común, y cuando esa conexión quede clara, nunca volverás a mirar el pasado, ni el presente, de la misma manera. Quédate hasta el final, porque la revelación lo cambia todo. Durante siglos, nos enseñaron que la historia evoluciona en línea recta, pueblos primitivos, luego avances graduales, después civilización. Pero ¿y si esa narrativa cómoda fuera solo una simplificación conveniente? ¿Y si existieran evidencias de saltos abruptos? Como si alguien hubiera encendido una luz en medio de la oscuridad. Lo que siempre pareció confuso, tal vez no sea ignorancia tuya. Puede ser ausencia deliberada de contexto. En el sur de Turquía, lejos de las rutas turísticas y casi fuera de los documentales populares, existe un complejo llamado Karahan Tepe. Excavado recientemente, reveló estructuras monumentales datadas en más de 11.000 años. Columnas talladas directamente en la roca, figuras humanas esculpidas con detalles inquietantes y una organización arquitectónica que no encaja con la imagen de cazadores primitivos. Como un pueblo sin metal, sin rueda y sin escritura, levantó algo tan simbólico y técnicamente sofisticado. Y lo más perturbador no es la antigüedad, es el patrón. Estructuras subterráneas alineadas con precisión, espacios ceremoniales que sugieren rituales complejos y símbolos repetidos, como si llevaran un código. No parece improvisación, parece diseño, parece intención, parece planificación a largo plazo. ¿Quién enseñó? ¿Quién transmitió? Ahora sostén esta información y viaja mentalmente al sudeste asiático, donde la selva cubre una colina llamada Gunung Padang. Estudios geofísicos indican que bajo la capa visible existe una estructura mucho más antigua, enterrada en niveles sucesivos. Algunos investigadores sugieren fechas que empujan su origen a un periodo anterior, al final de la última era glacial. Una pirámide bajo la montaña en capas sobre capas, como si alguien quisiera ocultar o proteger algo. ¿Percibes lo que empieza a formarse? Dos puntos distantes, continentes diferentes, culturas sin contacto conocido, pero el mismo impulso en levantar estructuras monumentales en periodos considerados inmaduros para tal complejidad. ¿Coincidencia? ¿O fragmentos de un conocimiento anterior que sobrevivió a un evento catastrófico global? Textos antiguos hablan de diluvios, reinicios, civilizaciones borradas. La Biblia describe un mundo antediluviano avanzado y violento antes de Noé. Otras tradiciones narran historias similares con nombres distintos. ¿Y si estas narrativas no fueran solo mitos morales, sino memorias distorsionadas de un colapso real, un reinicio civilizatorio que fragmentó saberes y dispersó sobrevivientes por el planeta? Piensa en la confusión que siempre te acompañó. Como sociedades separadas desarrollaron arquitectura monumental casi al mismo tiempo. Como símbolos semejantes aparecen en regiones que, teóricamente, nunca intercambiaron información. Tal vez la pregunta esté mal formulada, tal vez no sea cómo aprendieron, sino de quién heredaron. Y si la explicación detrás de todo lo que siempre pareció desconectado fuera esta nuestra historia no comienza desde cero, se reinicia varias veces. Cada reinicio lleva ecos del anterior, como susurros en la piedra, alineamientos celestes y patrones matemáticos que atraviesan milenios. Lo que llamamos misterio puede ser solo memoria fragmentada, pero eso es solo la superficie, porque cuando cruzamos evidencias arqueológicas con registros simbólicos y análisis geológicos recientes, surge un escenario aún más inquietante, uno que sugiere no solo pérdida de conocimiento, sino supresión selectiva de narrativas. Y es aquí donde la verdadera revelación empieza a tomar forma.
Existe un detalle que casi nunca se menciona cuando hablamos de civilizaciones antiguas: la repetición de patrones en lugares donde la propia geografía sugiere aislamiento. No se trata solo de construir piedra sobre piedra, se trata de alinear estructuras con eventos celestes específicos, registrar ciclos astronómicos complejos y crear espacios que parecen funcionar como marcadores del tiempo a escala cósmica. Eso no nace del azar, nace de observación profunda o de herencia. En el corazón del Perú, lejos del circuito turístico tradicional, se encuentra Shanquilo, 13 torres alineadas en la cima de una colina árida, formando un calendario solar con precisión impresionante. Datado en más de 2000 años antes del auge de los grandes imperios andinos, el complejo revela conocimiento astronómico avanzado. ¿Quién enseñó a ese pueblo a dividir el horizonte con tal exactitud? ¿Cómo sabían cartografiar el sol con esa precisión sin instrumentos ópticos modernos? Ahora imagina esto: a sociedades consideradas iniciales ya monitoreando solsticios, equinoccios y ciclos anuales, con un grado de organización que habría requerido generaciones de observación sistemática. Eso no se construye de la noche a la mañana. Exige tradición acumulada, y tradición acumulada presupone un pasado más antiguo, quizá mucho más antiguo de lo que los libros admiten. Y entonces surge otro punto inquietante. En Armenia existe un sitio llamado Karajunji, cientos de piedras erguidas, algunas con orificios circulares, cuidadosamente perforados. Investigadores sugieren alineamientos estelares que podrían remontarse a miles de años. ¿Un observatorio? ¿Un templo? ¿O ambos? ¿Por qué tantas culturas distintas muestran obsesión con el cielo, como si de allí proviniera algo esencial para su supervivencia? Si observamos con atención, la confusión comienza a disiparse. Lo que parecía un avance aislado puede ser, en realidad, reconstrucción de algo perdido. Tras un gran evento, climático, geológico o incluso cósmico, grupos sobrevivientes podrían haber preservado fragmentos de conocimiento esencial: agricultura, astronomía, arquitectura ritual, no tecnología industrial, sino conocimiento estratégico, lo suficiente para reiniciar. Y aquí entra una pregunta incómoda: ¿por qué ciertas hipótesis son descartadas rápidamente antes de investigarse a fondo? ¿Por qué la idea de civilizaciones anteriores a la historia oficial provoca tanta resistencia? La ciencia se basa en evidencia, sí, pero también está moldeada por paradigmas. Y los paradigmas, cuando se ven amenazados, reaccionan. Existen registros de cambios climáticos abruptos al final de la última era glacial, deshielo acelerado, elevación de los océanos, impactos regionales devastadores. Si existieron ciudades costeras antiguas, hoy estarían sumergidas. Y si los centros más avanzados de la época estaban justamente donde el mar ahora cubre, lo que aún no hemos visto puede ser mayor que todo lo que ya hemos excavado. La explicación detrás de lo que siempre te confundió empieza a tomar contornos claros. No estamos ante un vacío civilizatorio, seguido de progreso lineal. Estamos ante ciclos: ascenso, colapso, fragmentación, reconstrucción, como un corazón que late a lo largo de milenios. Cada latido deja marcas, pero nunca revela el cuerpo completo. Y tal vez lo más provocador sea esto: si hubo un reinicio en el pasado que garantiza que no estemos caminando hacia otro. La historia no sería solo registro, sería advertencia. Los monumentos antiguos dejarían de ser curiosidades arqueológicas y pasarían a ser memoriales silenciosos de un mundo que ya cayó. Pero aún falta una pieza esencial, porque existen indicios de que algunos de esos conocimientos no eran solo astronómicos o agrícolas. Eran simbólicos, espirituales, casi iniciáticos. Y cuando conectamos esas pistas, la narrativa deja de ser solo histórica, a menos, y se vuelve profundamente humana. Existe un elemento que transforma toda esta investigación en algo aún más perturbador: el simbolismo recurrente de portales, pasajes y montañas sagradas, dispersos en culturas que jamás tuvieron contacto directo. No es solo arquitectura, es lenguaje
codificado en piedra. Es la idea insistente de que ciertos lugares eran puntos de conexión entre mundos, físico y espiritual, terrenal y celestial. En Japón, por ejemplo, hay una estructura casi desconocida llamada Masuda Iwafyun, un gigantesco bloque de granito esculpido con cortes geométricos precisos, con un peso de cientos de toneladas. No hay registros claros sobre su función. No hay consenso sobre su datación exacta. Lo que existe es silencio. Un silencio extraño para algo tan monumental. ¿Quién esculpió aquello? ¿Con qué propósito? Los cortes son demasiado rectos para herramientas rudimentarias, demasiado profundos para la improvisación. Y lo más intrigante, la estructura parece inacabada o abandonada abruptamente, como si algo hubiera interrumpido el proceso, como si la historia hubiera sido pausada. Y este patrón de obras, inexplicablemente interrumpidas, aparece en otros rincones del mundo. Ahora conecta esto con otro enigma, casi ignorado fuera de círculos especializados: Annan Madel, una ciudad construida sobre arrecifes de coral, con bloques de basalto apilados como si fueran troncos gigantes, toneladas de piedra transportadas sin tecnología conocida para esa región en la época. La tradición oral habla de hermanos mágicos que levantaron la ciudad con el poder de la mente o con ayuda divina, leyenda o memoria simbólica de un conocimiento perdido. ¿Ves el patrón emergiendo? Lugares asociados a rituales, observación celeste, aislamiento geográfico e historias que mencionan seres venidos de arriba o sobrevivientes de una era anterior. No estamos hablando de ficción, estamos hablando de convergencia cultural. Cuando diferentes pueblos preservan ideas similares sin comunicación directa, algo merece ser investigado con mayor profundidad. Y aquí surge una hipótesis audaz. Tal vez estas estructuras no eran solo templos u observatorios, tal vez eran centros de preservación, lugares donde el conocimiento era guardado, transmitido y protegido contra el olvido. Tras un colapso global, estos centros se habrían convertido en semillas de nuevas civilizaciones. Eso explicaría por qué ciertas culturas aparecen ya organizadas, con sistemas simbólicos complejos y dominio arquitectónico sofisticado. No comenzaron desde cero. Heredaron fragmentos, como sobrevivientes, sosteniendo pedazos de un mapa rasgado, intentando reconstruir la ruta original. Textos antiguos hablan de vigilantes, instructores, dioses civilizadores que enseñaron agricultura, escritura y leyes. En lugar de interpretarlos literalmente, tal vez deberíamos leerlos como metáforas de grupos sobrevivientes más avanzados, compartiendo saberes esenciales con comunidades dispersas. El mito sería el lenguaje poético de un evento histórico traumático. La explicación detrás de lo que siempre pareció desconectado empieza a ganar nitidez. El pasado puede no ser una escalera, sino una espiral. Cada vuelta parece nueva, pero lleva vestigios del giro anterior. Cada civilización cree estar comenzando algo inédito, cuando en realidad está reactivando memorias antiguas. Y si aceptamos esa posibilidad, surge una pregunta inevitable: ¿qué fue exactamente lo que se perdió en el último gran colapso? ¿Solo tecnología o también principios éticos, espirituales y científicos que mantenían el equilibrio entre avance y responsabilidad? Porque en la próxima parte entraremos en evidencias que sugieren que el Mayo-Ere secreto no está en las piedras que vemos, sino en las capas que aún no hemos podido acceder, y en la razón por la cual quizá no quieran que accedamos. Existe algo aún más inquietante que las estructuras que podemos tocar. Son las que están ocultas, las que aparecen solo en lecturas de suelo, en escaneos subterráneos, en anomalías que la mayoría de las personas nunca verá, porque cuando empezamos a escanear el subsuelo de ciertos sitios antiguos, descubrimos que lo que está expuesto es apenas la punta de algo mucho Mayo-Ere. En Ecuador, bajo la región amazónica, persisten relatos sobre un complejo conocido como Cueva de los Teos. Expediciones documentadas describieron túneles con paredes sorprendentemente regulares, corredores extensos y cámaras que parecen más planificadas
que naturales. Algunos exploradores afirmaron haber visto superficies demasiado lisas para ser simple erosión, coincidencia geológica o ingeniería olvidada. Lo más curioso es que relatos de pueblos indígenas locales hablan de salones antiguos y conocimientos guardados en las profundidades. No estamos hablando de historias modernas creadas para turistas. Son tradiciones transmitidas durante generaciones. Cuando tradición oral y anomalía física se cruzan, la duda deja de ser fantasía y se convierte en posibilidad concreta. Y esto no es un caso aislado. En diferentes continentes, estudios con radar de penetración terrestre revelan cámaras enterradas, cimientos ocultos, estructuras bajo templos conocidos, como si las civilizaciones posteriores se hubieran construido sobre algo aún más antiguo, como si cada nueva era hubiera decidido preservar o esconder lo que vino antes. Ahora piensa conmigo, así hubo un gran evento de colapso global. ¿Qué tendría más sentido? ¿Dejar el conocimiento expuesto, vulnerable a nuevos desastres, o protegerlo en lugares subterráneos, lejos de la erosión, lejos de las guerras, lejos del tiempo? El subsuelo no sería solo refugio físico, sería cofre histórico. La explicación que siempre te confundió comienza a volverse casi inevitable. Tal vez el verdadero legado de las civilizaciones antiguas no esté en lo que vemos sobre las superficies monumentales, sino en lo que fue enterrado a propósito, no por ignorancia, sino por estrategia, preservación selectiva. Existen evidencias geológicas de impactos cósmicos regionales en el pasado remoto. Hay registros de megainundaciones abruptas. Hay señales de que el clima cambió drásticamente en periodos cortos. Si los sobrevivientes poseían conocimiento avanzado para su época, el instinto de proteger información crítica sería lógico. Agricultura, ciclos celestes, mapas, quizá incluso principios científicos básicos. Y entonces surge una pregunta incómoda. ¿Por qué ciertas excavaciones se detienen? ¿Por qué algunos descubrimientos reciben mínima atención de los grandes medios? No estamos hablando de conspiraciones cinematográficas. Estamos hablando de prioridades académicas, financiamiento limitado y, en ocasiones, del temor a reescribir narrativas consolidadas. El punto es simple, pero poderoso. Cuanto más investigamos, más percibimos que la historia no está incompleta por falta de vestigios, sino por exceso de fragmentos desconectados. Lo que falta es el valor de conectarlos. Bajo una hipótesis Mayo-R, una hipótesis que admita ciclos, colapsos y reinicios civilizacionales. Y cuando conectamos estructuras monumentales, calendarios astronómicos, túneles subterráneos y tradiciones sobre diluvios e instructores antiguos, el panorama deja de parecer coincidencia. Empieza a aparecer un patrón repetido a lo largo de milenios, esperando que alguien lo observe en su totalidad. Pero todavía hay una capa más profunda, porque si hubo reinicios en el pasado, existe una razón específica por la cual ciertos conocimientos fueron priorizados y otros desaparecieron por completo. Y entender esa selección cambia no solo la historia antigua, sino también la forma en que vemos el presente. Existe una pregunta que casi nadie hace cuando habla de colapso civilizacional. ¿Por qué algunos conocimientos sobreviven y otros simplemente desaparecen? Si todo fue destruido, como ciertos patrones matemáticos, alineaciones astronómicas y símbolos complejos reaparecen con tanta consistencia, eso no es azar, es selección. Y la selección implica intención. Después de un evento catastrófico, los sobrevivientes no habrían podido preservar todo. Bibliotecas enteras pudieron haberse perdido. Tecnologías sofisticadas, olvidadas. Pero, ¿qué sería considerado esencial para recomenzar? Agricultura en calendario, navegación celeste, estructura social, principios espirituales que mantuvieran cohesión y propósito. ¿No es eso lo que vemos emerger repetidamente en las primeras fases de las llamadas nuevas civilizaciones? Mira la antigua ciudad de Cairo,
una de las más antiguas de América, con pirámides, plazas circulares y una planificación urbana impresionante para su época. No hay señales evidentes de guerra en las capas iniciales. Parece una sociedad organizada en torno a rituales, música, astronomía y agricultura, como si la prioridad fuera la estabilidad y la alineación con los ciclos naturales. Eso no suena a improvisación primitiva, suena a reconstrucción consciente, como si alguien supiera que la supervivencia dependería de la armonía con el entorno y la comprensión del tiempo. Y si ese alguien fuera un grupo que cargaba memoria fragmentada de un mundo anterior que colapsó precisamente por perder ese equilibrio. Ahora piensa en el simbolismo recurrente del árbol de la vida, las montañas sagradas y los ejes que conectan cielo y tierra. Estos símbolos aparecen en culturas distantes entre sí. Representan orden, centralidad, conexión entre dimensiones. En un escenario post-catástrofe, tales símbolos podrían funcionar como recordatorios codificados de principios fundamentales en equilibrio, límite, responsabilidad. La explicación detrás de lo que siempre te confundió comienza a revelarse con una claridad casi desconcertante. Las civilizaciones antiguas no surgieron de la nada, emergieron de escombros invisibles. Cada nueva sociedad era, en realidad, un intento de no repetir errores pasados, un intento de comenzar mejor. Pero aquí está el punto crítico. Con el paso de las generaciones, la memoria directa del desastre se habría transformado en mito. Lo que era relato histórico se convirtió en narrativa simbólica. Lo que era advertencia concreta se volvió leyenda moral, y eventualmente el origen real fue olvidado, quedando apenas fragmentos poéticos. Y cuando la memoria se vuelve mito, la humanidad corre el riesgo de repetir el ciclo, porque la advertencia pierde fuerza. El pasado se convierte en historia distante, no en advertencia viva. Tal vez por eso tantas culturas antiguas enfatizaban la importancia de observar el cielo, respetar los ciclos naturales y mantener el equilibrio social. Si hubo un gran colapso anterior, puede que no haya sido solo natural. Puede haber involucrado exceso, desequilibrio, ruptura ética, y si el conocimiento preservado priorizó precisamente lo que evitaría ese tipo de caída. Calendarios para prever cambios, rituales para mantener cohesión, leyes para contener el caos. Ahora imagina que estamos nuevamente en una fase de avance acelerado, desconectado de los límites naturales y de los principios de equilibrio. La espiral histórica podría estar completando otra vuelta, y los monumentos antiguos, silenciosos y resistentes al tiempo, quizá no sean solo vestigios, sino advertencias. En la próxima parte confrontaremos la implicación más inquietante de todas en sí. El ciclo es real. Entonces, la pregunta no es solo ¿qué ocurrió antes?, sino ¿en qué punto del ciclo estamos ahora? Y si todavía hay tiempo para reconocer las señales. Si el ciclo es real, entonces estamos viviendo dentro de él ahora mismo. Y esa es la parte que nadie quiere enfrentar. Porque aceptarlo significa admitir que la historia no es solo pasado, es espejo, y los espejos no mienten. Reflejan exactamente lo que está delante de ellos, incluso cuando preferimos apartar la mirada. Las civilizaciones antiguas dejaron marcas que atravesaron milenios. No eran solo construcciones físicas, eran mensajes encapsulados en piedra, alineados con el cielo, ubicados en lugares estratégicos, como si dijeran: observan, aprenden, no repitas. Pero, ¿hemos entendido? Cuando analizamos colapsos documentados, percibimos patrones inquietantemente familiares: crecimiento rápido, centralización extrema del poder, explotación intensiva de recursos, desigualdad creciente y dependencia excesiva de sistemas complejos. Basta una raptor a menos, climática, económica o geológica a menos, y todo se derrumba en efecto dominó. Ahora, compáralo con nuestro momento actual. Tecnología exponencial, cambios climáticos acelerados, sistemas globales interdependientes. Nunca estuvimos tan conectados y al mismo tiempo
tan vulnerables. Si una civilización anterior cayó por exceso y desequilibrio, no estaremos caminando por un terreno similar. La explicación que siempre te confundió quizá nunca fue solo arqueológica. Tal vez era existencial. Tal vez esa sensación de que algo no encaja al estudiar el pasado sea, en realidad, una alerta interna, una intuición de que estamos repitiendo una historia cuya primera versión fue borrada. Y aquí está el giro más perturbador en sí. Hubo sobrevivientes en el pasado que preservaron conocimiento esencial. ¿Quién garantiza que hoy no existan grupos pensando exactamente de la misma manera, preparando archivos, bancos de semillas, registros digitales, protegidos contra catástrofes globales? La idea de reinicio ya no es ciencia ficción, es planificación estratégica contemporánea. La diferencia es que ahora tenemos conciencia histórica, tenemos ciencia avanzada, tenemos datos, pero también tenemos distracción a escala global, y quizá eso sea lo que más se asemeja a las narrativas antiguas sobre decadencia moral antes de grandes colapsos. No ignorancia, sino complacencia. Los monumentos antiguos resistieron al tiempo porque fueron construidos para durar. Nuestro mundo, en cambio, está construido para la velocidad. Actualizaciones constantes, obsolescencia programada, sistemas frágiles que exigen mantenimiento continuo. En un escenario de ruptura abrupta, ¿qué sobreviviría? Tal vez la verdadera herencia de las civilizaciones olvidadas no sea una tecnología perdida, sino un principio: alinearse con los ciclos naturales, comprender los límites, preservar el conocimiento esencial y mantener la cohesión social por encima de los excesos individuales. No es romántico, es estratégico. Y si esta es la explicación completa detrás de todo lo que siempre pareció desconectado, no solo en el pasado, sino también en el presente, entonces, la pregunta final no es sobre arqueología, es sobre elección. ¿Aprendemos de los ciclos o nos convertimos en otra capa enterrada bajo la próxima civilización? En la última parte, cerramos el círculo y revelamos el punto central que conecta todos estos indicios, la clave que transforma misterio en comprensión y confusión en conciencia. Desde el inicio, la sensación era que había algo fuera de lugar. Civilizaciones surgiendo demasiado maduras, conocimientos demasiado avanzados, monumentos demasiado complejos para sociedades que, según la narrativa tradicional, apenas estarían dando sus primeros pasos. La confusión nunca fue falta de información, fue exceso de fragmentos sin conexión. Ahora, el círculo se cierra. La explicación detrás de aquello que siempre te confundió no está en tecnología alienígena, ni en magia olvidada, ni en teorías fantasiosas. Está en algo mucho más profundo y mucho más inquietante. La historia humana no es lineal, es cíclica, y cada ciclo deja sobrevivientes. Esos sobrevivientes no cargan máquinas imposibles, cargan conocimiento esencial, en calendarios, agricultura, en arquitectura simbólica, estructuras alineadas con el cielo, principios espirituales que garantizan cohesión. Se convierten en los instructores, los dioses civilizadores, los fundadores de nuevas eras. Con el tiempo, sus orígenes se vuelven mito. Su memoria se convierte en leyenda. Pero las piedras permanecen. Por eso estructuras como Karo Hantopi parecen demasiado avanzadas para su tiempo. Por eso complejos como Nan Madol desafían explicaciones simples. No son anomalías aisladas, son ecos, son vestigios de reinicios anteriores. La gran revelación es esta: a lo que siempre te confundió no era un fallo de la arqueología, era la suposición de que todo comenzó desde cero. Cuando abandonamos esa idea, las piezas encajan, los monumentos antiguos dejan de ser misterios desconectados y se convierten en marcas de transición entre eras. Las civilizaciones caen, el conocimiento esencial se preserva. Nuevas sociedades emergen cargando fragmentos del pasado. Con el tiempo, prosperan,
se expanden, se vuelven demasiado complejas y nuevamente se acercan al límite. El ciclo gira, la espiral continúa. Y aquí está el punto más poderoso de todos en sí. Entendemos esto ahora. Podemos ser la primera civilización consciente de su propio ciclo. Podemos elegir preservar no solo datos, sino equilibrio. No solo tecnología, sino responsabilidad. No solo progreso, sino memoria. Tal vez los antiguos no construyeron solo para su presente. Tal vez construyeron para nosotros, como una advertencia silenciosa, atravesando milenios. Como un mensaje enterrado en la piedra, que dice: ustedes ya estuvieron aquí antes. La explicación estaba escondida a la vista de todos, no en un único sitio arqueológico, no en un solo texto antiguo, sino en el patrón que los conecta a todos. Y ahora que has visto el patrón, ya no puedes dejar de verlo. Gracias por ver hasta aquí. Ahora YouTube está recomendando 2 videos seleccionados especialmente para ti. Haz clic y continúa explorando más contenido del canal.